Hola a todos, vamos a iniciar con la presentación del video número 3, correspondiente a procedimiento tributario, donde pues vamos a mostrar un resumen de los tres videos y del video número 3 que corresponde a la actividad de la materia. Entonces, en este momento, pues el trabajo fue realizado por Lady Alejandra Caicedo y mi persona, John Michel Leguizamón Chacón. Vamos a iniciar primero con el resumen de los videos 1, 2 y 4. Entonces, aquí podemos encontrar lo que es procedimiento tributario, donde pues este procedimiento es la representación de todas las acciones que los contribuyentes realizan personalmente o por medio de representantes para cumplir sus obligaciones tributarias. Esto le permite conocer derechos y deberes como declarante o contribuyente y cómo cumplir con las obligaciones. Luego pasamos a impuestos y elementos, que esto también estaba en los videos, donde nos habla de el sujeto activo, que pues es el propietario del tributo y quien lo administra, en este caso, por ejemplo, la DIAN, el sujeto pasivo, que son las personas naturales o jurídicas obligados al pago del tributo. Está también el hecho generador, que pues es el presupuesto establecido para generar el tributo e inicia la obligación tributaria. Tenemos la base gravable, donde se establece el valor monetario del hecho generador, y tenemos una tarifa que determina la cantidad del tributo. Dentro de las responsabilidades de la DIAN está en administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, facilitar operaciones en el exterior, proveer información confiable y oportuna para garantizar la sostenibilidad fiscal. Los impuestos que la DIAN administra, pues en los videos habla de que dentro de los impuestos administrados se encuentra el IVA, el impuesto al consumo, el 4 por mil, aranceles, también está el monotributo y demás impuestos que no sean asignados a otras entidades. También se manejan las declaraciones tributarias, como el de renta, activos en el exterior, entre otros, y pues la DIAN se hace cargo de las declaraciones tributarias establecidas en el artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario, que aumentan el valor a pagar y disminuyen el saldo a favor, o disminuyen el valor a pagar y aumentan el saldo a favor. También se habla allí de consecuencias del incumplimiento de obligaciones tributarias. Hay unas que son pecuniarias, que son de tipo económico, otras que son morales, que conllevan, por ejemplo, al cierre del establecimiento. Hay otras penales por no pago del IVA o no pago de retefuente. Hay liquidación de aforo por no presentar declaración. Y esta liquidación oficial de aforo sustituye a la liquidación privada no presentada por el contribuyente, a fin de constituir el título ejecutivo que servirá para cobrar el impuesto o retenciones a cargo del contribuyente. Y por último, pues tenemos la firmeza en la declaración tributaria. Una declaración adquiere firmeza cuando ha transcurrido el tiempo establecido por la ley para que la DIAN pueda fiscalizar, cuestionar o modificar la declaración tributaria presentada por el contribuyente. Ya pasamos aquí en este momento pues al mapa conceptual del procedimiento sancionatorio de la DIAN, que corresponde al video número 3 de la actividad. Entonces, pues, este video habla de la determinación de inexactos y pues se habla de una liquidación oficial de revisión, donde tenemos unos puntos que aquí se ven, que es el contribuyente, presenta su declaración, incurre en declaración inexacta, donde se realiza la investigación y los elementos para la determinación. Entonces, hablando de esto, pues al mencionar el proceso de determinación a través de las liquidaciones oficiales, se habla de que la entidad manifiesta una liquidación oficial de revisión. Esta liquidación nace cuando el contribuyente ha presentado su declaración, pero se ha determinado el impuesto de forma indebida. Es decir, cuando la DIAN ha detectado errores en el impuesto. En estos casos, pues se hacen las verificaciones y se establece si se ha generado un menor valor a pagar en la declaración del contribuyente, o si el contribuyente
se ha determinado un mayor saldo a favor del que se encuentra debidamente registrado en su contabilidad. Y estas declaraciones se entienden como declaraciones inexactas. Entonces, esto conlleva una investigación con el fin de verificar si hubo evasión de impuestos por parte del contribuyente o si la intención es disminuir la carga tributaria, ya sea que omitió ingresos o porque incluyó costos, deducciones o descuentos que no están soportados. En este procedimiento aplicable, pues para dentro de este proceso de determinación del impuesto, básicamente pues se revisa la discusión entre la administración, en este caso la DIAN, y los contribuyentes. Cuando se presenta una inexactitud, básicamente lo que sucede es que el contribuyente declaró unos valores y la DIAN está estableciendo los otros valores, pero esto no significa que la razón la tenga alguna de las partes. Entonces ahí es cuando se entra una controversia en materia de discusión de normas, se recolectan pruebas, se discute de interpretación de las mismas. Una vez se realicen las explicaciones del caso, se presenten las pruebas pertinentes, se revisa si efectivamente había una evasión. Entonces el contribuyente debe hacer llegar todos los documentos que se soliciten para poder verificar la exactitud de los valores consignados en las declaraciones. Entonces, este proceso procura que el obligado que incumpla con la debida determinación del tributo, del impuesto o de las declaraciones, pues corrija de forma voluntaria los errores o inexactitudes dentro de los términos legales. Si no se corrigen las declaraciones y se tienen las pruebas que dan evidencia a la inexactitud, pues obviamente se aplica una sanción establecida. Dentro de los medios probatorios, pues hay unas facultades de fiscalización e investigación que son para que un funcionario pueda realizar una visita debidamente facultada por el jefe de misión respectiva, y esto se realiza a través de un autocomisorio, que es el primer punto que vemos ahí. Entonces, o pues de un auto de verificación o cruce de información, en donde se informa que el funcionario va a realizar una visita para verificar el impuesto y se tiene que señalar expresamente qué tipo de impuesto o qué periodo, qué año gravable es lo que se va a verificar. Entonces el funcionario se presenta ante el contribuyente, se identifica y se procede a solicitar una información y verificación de los documentos que consideren necesarios para poder determinar la correcta determinación del impuesto. En el auto de verificación o cruce obviamente se realiza al contribuyente investigado con el mismo objeto ya mencionado y terceros que hayan tenido operaciones con el contribuyente durante el periodo gravable a investigar. Entonces, esto se le puede preferir en este auto de verificación a cualquier proveedor o cliente, y allá se puede revisar y solicitar la información que se requiera para establecer cuáles son las operaciones que tuvieron durante un determinado periodo gravable. De igual forma, pues se prefiere requerimiento ordinario de información a los contribuyentes, tanto a los investigados directamente como a los terceros, incluyendo clientes, proveedores, bancos, etcétera. Que hayan tenido de pronto algún tipo de operación con el contribuyente y se les solicita las operaciones realizadas para que envíen una relación de los soportes y certificaciones firmadas por representante legal, contador o revisor fiscal, y deben ser enviados dentro de los 15 días calendario. De lo contrario, pues se procede pues a una sanción. En el auto de inspección tributaria, pues se le solicita al contribuyente la presentación de libros de contabilidad y soportes de estos libros y de sus operaciones. Con ese auto de inspección tributaria se suspende el término de firmeza de la declaración, de tal manera que una vez notificado al funcionario, este se presenta ante la dirección fiscal informada por el contribuyente para que le presente los libros para su revisión junto con los soportes. En el auto de inspección contable, generalmente va un contador acompañado de algún otro funcionario para realizar la inspección, y es importante tener presente varios aspectos. Entonces, por ejemplo, el funcionario de la DIAN revisa los libros de contabilidad, tiene que emitir una opinión sobre el estado de los libros, la contabilidad de los soportes, etcétera. Aquí hay un aspecto importante, y es que cuando se procede a una inspección contable, el contribuyente no presenta los libros en ese momento.
Si no presenta los libros en ese momento, después no podrá enviar las pruebas que dice tener y queda un indicio en su contra. Entonces, pues es muy importante tener presente que la no presentación de los libros desconocerá los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente pues los acredite plenamente mediante una causa justificada de la no presentación y se comprueben hechos que constituyan de pronto fuerza mayor o algún caso fortuito. Con las facultades de registro se hace referencia a una resolución donde se ordena el registro de toda la contabilidad de un contribuyente y se hace presente un grupo de funcionarios de fiscalizaciones, generalmente acompañados por la policía fiscal, que se conoce en la DIAN como la POLFA, que llegan de sorpresa, entran al establecimiento e inmediatamente todo tiene que quedar quieto. O sea, todos los que están laborando, todos no se tienen que mover de sus puestos, se deben quedar sin hacer nada. Y se procede a hacer el registro de las instalaciones en busca de los libros, soportes, etcétera. Se revisan computadores e instalaciones, dicho, toda la información que contenga y los datos recolectados se llevan a la entidad para poder hacer las verificaciones pertinentes. Otro de los medios probatorios es la información exógena, que es uno de los mecanismos que tiene la DIAN para verificar la información presentada por personas jurídicas y naturales sobre las operaciones realizadas con sus clientes, usuarios u otros que hagan parte de las operaciones de la empresa. Todos los grandes contribuyentes, personas jurídicas, notarías, bancos, bueno, en fin, están obligados a presentar la información sobre las operaciones realizadas durante el respectivo año gravable. Y con esta información se empiezan a hacer los cruces. No toda información exógena es correspondiente a la totalidad de las operaciones, ya que el contribuyente tiene operaciones con personas que no están obligadas a presentar información exógena. Y esta información se toma como una parte de lo que se va a verificar en la investigación. En la información endógena se origina a partir de las declaraciones privadas presentadas por los contribuyentes y responsables obligados y se procede a verificar todo con respecto al mismo sector económico al que pertenece el contribuyente. Entonces se hacen los mismos estudios que se ha hecho sobre el comportamiento de los costos de esas otras entidades, de las deducciones, los ingresos de un determinado sector económico y se toma también como una fuente a partir de la cual se realiza una investigación. Las presunciones, pues es otro de los medios probatorios en donde la norma señala expresamente cuáles son las presunciones, cuáles son los requisitos para cada una de esas presunciones, las que admiten prueba en caso contrario, pues en el cual el contribuyente podrá dar explicaciones del caso para desvirtuar la presunción y pues se hacen muchas investigaciones con base en esas presunciones, por ejemplo, los ingresos registrados en consignaciones a cuentas de terceros, estas son investigadas para detectar cuentas que pueden estar a nombre de terceros diferentes del contribuyente o de una sociedad en la que se presume que esos ingresos corresponden a operaciones del contribuyente y se empieza a hacer el seguimiento de dichas transacciones y se puede asumir la presunción de ingresos. La liquidación provisional es un procedimiento abreviado creado con la ley 1819 de 2016 para determinar las obligaciones del contribuyente como impuestos y sanciones, haciendo uso de un procedimiento simplificado y reemplazando el requerimiento especial, el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar. Tenemos también aquí el proceso de determinación, un proceso de liquidación provisional que habla de que cuando se reemplace un requerimiento especial, entonces pues esta liquidación tendrá un mes para que el contribuyente dé respuesta y luego la DIAN dispondrá de 2 meses para realizar una liquidación oficial de revisión. Entonces, esto aplicará cuando se inicien los procesos a través de la liquidación. Bueno, también tenemos pues el proceso de determinación, se inicia con una presentación de declaración tributaria a la DIAN y se inicia una investigación a través de un auto de apertura. Si se encuentran pues indicios de inexactitud, se le indica al contribuyente que dispondrá de 1 mes para corregir la declaración de manera voluntaria.
En este caso también tenemos pues la demanda per saltum en el artículo 720 que señala cuáles son los requisitos para acudir de manera contenciosa a esta demanda, que indica que cuando se hubiera atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante pues se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente a la jurisdicción contenciosa dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. Entonces, llevará los requisitos y podrá contestar el requerimiento y como tal, pues se deberá demandar dentro de los 4 meses siguientes a la notificación que está explicando el tema de la demanda. Y por último, pues tenemos el incumplimiento de obligaciones tributarias. Como podemos ver, pues en consecuencia pues de este incumplimiento de las obligaciones tributarias, a partir de ese momento pues entran las correcciones provocadas y se pierde cualquier oportunidad de corrección voluntaria, con la sanción de inexactitud del 100% reducida a la cuarta parte, si se corrige con ocasión de la respuesta de requerimiento especial, y se puede reducir la sanción siempre y cuando pues se pague el 100%, más la sanción reducida. Entonces, pues, más los intereses, todo debe estar cancelado antes de 3 meses que dispone el contribuyente para dar respuesta al requerimiento especial. Si se quiere acoger de pronto un beneficio al artículo 709 del Estatuto Tributario, pues tiene 2 meses para presentar un recurso. Y si se quiere acoger al artículo 713 del Estatuto Tributario, se puede reducir la sanción a la mitad. Entonces, pues básicamente este es el resumen del video número 3 de los procedimientos sancionatorios de la DIAN. Y pues aquí ya terminaríamos con la actividad. Muchísimas gracias.